Pues Marta, tú haces danza sexual terapéutica, Ujú. ¿no? Son las clases que tú das, pues tienen como este título. Y para llegar hasta aquí, ¿no? Veo que, bueno, pues tú empezaste con el baile, con la danza del vientre sobre todo, a nivel más de escenarios, etcétera, pero la maternidad te hizo cambiar cosas, como veo que a muchas nos ha, nos ha, nos ha hecho hacer este viaje. Y entonces aquí te empezaste a cuestionar cositas, ¿no? Y empezaste a hacer un método que se llama A Toc d'Accord, Mm, con una mirada más sistémica, y también a probar otros tipos de danza como body dance, mm, tantra, el sensual dance, mm. y poder aportar, ¿no? O sea, ir cogiendo toda esta información para poder aportar a las mujeres un poco viendo realmente la necesidad real, ¿no? Que hay. Y bueno, con esta breve presentación, quien quiera saber más, pues puede entrar en tu perfil. Súper, muchas gracias, Ana. Súper presentación y gracias por invitarme aquí en tu canal. Me gusta mucho también todo lo que haces, la música, la sensibilidad con la que estás con los niños, con tu crianza, con tu pareja. Entonces, muy feliz de estar Qué aquí bien, compartiendo contigo. Sí. qué bien, Marta. Pues bueno, yo quería explicarte, Marta, que hace tiempo ya que me nació como estas ganas de hacer un directo hablando un poco del placer. Em, pero dentro mío había como un poco muchos prejuicios, bueno, un poco no, muchos prejuicios, ¿no? Y era como, ¿cómo lo hago? Porque siempre estoy aprendiendo a hacer caso a este instinto, ¿no? Mm, Cuando me nace una idea o algo que poder mostrar, ofrecer. Y nacieron estos prejuicios con sobre todo la palabra placer, ¿no? Y sobre todo cuando pues trabajas mucho con familias, donde hay niños y niñas. mm, Y fue como, bueno, he estado este tiempo mirando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con esto? No puede ser, ¿no? Y por eso también pensé, wow, imagínate yo que o sea, estoy en proceso, pero me lo estoy trabajando mucho y mm, todavía esta palabra me puede llevar a sitios que no tienen por qué. ¿Qué pasará con la gente que quizás no se lo está trabajando o todavía tenemos estas connotaciones que nos han enchufado como todo estas ideas que nos está costando mucho poder sanar y limpiar y salir de un vocabulario o conceptos que ya asociamos, ¿no? mm, Entonces, por eso, bueno, pues me encantó poderte ofrecer, ¿no? Y poderte pedir ayuda para hablar de este tema, mm. porque creo que hace mucha falta. Total, Y, y bueno, muchísimo. Qué pues bien. te quería explicar un Gracias. poco el inicio, ¿no? De cómo nació esta idea. Súper idea. Porque yo nunca he hablado así de tan concreto de crianza y placer, ¿no? Mm, Entonces ya cuando me compartiste dije, wow, sí, muy bien, estupendo, es como... Y a raíz de hablar contigo también como he ido reflexionando mucho, ¿no? Porque sí, pues yo acompaño muchísimas madres, porque ese es el momento, sí, no te digo que no hay mujeres que antes de la maternidad no se hayan como interesado, pero el dolor cada vez va en aumento, ¿no? El momento de la maternidad hay un dolor grande en relación con la sexualidad y el placer, y luego en la menopausia hay un dolor todavía más grande, ¿sí? Es como que va en aumento. Pero las mujeres antes de ser madres, pues que se encuentran con ese dolor, son mujeres que a lo mejor es lo que has dicho tú, no han recibido una educación ya muy castrante con su placer, con su cuerpo, pero luego cuando ya llegas a la maternidad es el momento de crash, ¿no? total. Porque, y, y claro, hemos estado aprendiendo un tipo de sexualidad tan genitalizada y tan eh, desde, desde el poder, ¿no? Es la energía sexual, por ejemplo, yo cuando bailaba danza del vientre, me acuerdo de todo ese poder,
¿no? De la mujer, de la sexualidad en el vientre, y es como, ahora estoy también leyendo la historia de Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Y era como, pues esa mujer era una diosa realmente con su sexualidad, o sea, tenía un control muy fuerte que muchas mujeres de esa época no tenían. Y claro, pues todos los romanos estaban ahí alucinando, ¿no? Que las mujeres y la sexualidad tienen mucho poder, tienen mucho poder. ¿Y dónde a servicio de qué ponemos este poder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por si acaso ponemos el servicio de ese poder a lado oscuro, no hay, no hay ese poder, ¿no? Es como que venimos de eso, venimos de que la religión y como el miedo a ese superpoder, que es la sexualidad, pues esté al servicio del oscuro, del dolor, de la manipulación. Y claro, pues es normal, es normal que dé miedo, ¿vale? Porque es algo muy, muy potente. Lo que proponemos, mi gatito está aquí, lo que proponemos las personas que estamos trabajando al servicio de la luz, ¿verdad? Y del amor, y de la unidad y del corazón, es poner esa fuerza y ese superpoder al servicio de la luz. Y eso pasa conectándola al corazón, abriendo corazón, aprendiendo a unir sexo y amor. Y ¿qué pasa? Que la maternidad es un proceso donde no existe la oscuridad. O sea, sí existe la oscuridad, pero nos conectamos al yin, al amor, a la compasión, al cuidado, a todo lo que tiene que ver con el yin. El yang es eh, fuerza, competición, ¿no? Es como, son unas energías súper importantes, pero la maternidad es eso. Entonces, la sexualidad tiene que ser eso, tiene que ser amor, tiene que ser compasión, tiene que ser entrega, renuncia, como un proceso de muerte y renacimiento. Y, y si nos entregamos a esa muerte y a ese renacimiento, seguro, es importantísimo que nos vayamos conectando a nuestra sexualidad y al placer, porque es que si no enseñamos a nuestros hijos a vivir desde el placer, o sea, ese tipo de sexualidad de la que estamos hablando allí, y al servicio de la luz, al servicio del amor, es una sexualidad que no tiene mucho que ver con la penetración. La penetración es una de las consecuencias de esta sexualidad. Es una consecuencia, no es un objetivo. ¿Sí? Y eso también quería hablar hoy de que las mujeres cuando nos juntamos, cuando nos emparejamos, cuando estamos en familia, sentimos como una extraña obligación de satisfacer a nuestra pareja, una extraña obligación de tener relaciones con penetración. Y este tipo de relaciones no tienen por qué siempre estar eh, sucediendo a lo largo de nuestras vidas. Si son procesos, hay momentos, hay subidones, hay bajones. Lo que sí que es importantísimo, o sea, es verdad que que la naturaleza masculina se abre su corazón cuando una mujer está disponible, cuando su pareja cuando está disponible, ¿verdad? Pero disponible para qué, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender es que una relación de amor y de placer y de erotismo no tiene siempre por qué pasar por la penetración. Entonces, la relación es importante, la relación con amor y erotismo es importante, sí, ¿vale? Desde que mi gato, perdona, me está tirando una planta al suelo y luego ya verás. Bueno, la relación con amor y erotismo es súper importante, ¿vale? La relación sexual con penetración es una consecuencia, ya lo he dicho antes, entonces no tenemos que estar tan condicionadas por eso. Y ahora supongo que lo que querías hablar es de esto, ¿no? De la relación del amor
amor, o sea, del erotismo durante la crianza, ¿no? Porque es algo que nos peta un poquito la mente. Total, y además yo pienso, ¿no, Marta? Que, ojo, es muy fuerte porque en principio estamos viviendo un momento, ¿no? Súper de mucha liberación en todos esos sentidos, ¿no? Sexualmente hablando, parece que ahora somos muy libres, pero yo miro y en el fondo siento que hay la misma vergüenza, la misma culpa que quizás años atrás, ¿no? Quizás no la misma, quizás de otra manera, pero seguimos compartiendo casi nada estos temas como más íntimos, que ya sea sexualidad, ya sea cosas como cómo gestiono yo mi abertura de corazón, cómo estoy gestionando el dar y el recibir. Siento que todavía esto no se está hablando como, no lo estamos hablando, todavía hay como pequeños tabús y es como un poco raro la sensación porque en principio hay una abertura total que parece que ahora está todo permitido y nos confunde porque en realidad para mí esto es un tema que no lo voy a juzgar, pero sí que para mí lo importante es lo que hay en la base, ¿no? En cómo nos sentimos, si lo que hacemos es coherente con nosotros mismos. Y, y creo que nos hace mucha falta poder hablar y compartir y ver, porque muchas veces cuando abrimos y hablamos de este tema, vemos que todo lo que nosotras cargamos como un peso, dices, vale, las otras también lo estamos viviendo y al final no somos tan diferentes las unas de las otras, ¿no? Al igual con los hombres, al igual con las relaciones, al igual con nuestras hijas, ¿no? Cuando vemos ahora, cuando llega el momento de la primera menarquia, pues no hay tanta abertura como yo me pensaba. Claro. Pensaba que había como más abertura y todavía veo que yo le pregunto a mi hija, pero ¿has hablado con él? No. Wow, ¿no? Y me impresiona. Entonces, sí que creo que está como bonito, que me gustaría mucho poder hablar, ¿no? De esta parte que para mí, tener un hijo, ahora yendo a la maternidad, ¿no? El parto culmina, para mí es la culminación de un acto sexual, ¿no? Y ya el parto pues ya lo estamos enfocando, bueno, ahora está cambiando más, pero sí que se enfocaba como un acto muy medicalizado, ¿no? Como muy poco erotizado. Y yo creo que sí que podemos volver un poco aquí, a que creo que como la manera de parir, sea como sea, pero conectadas con esta parte más erótica, nos puede ayudar después también a durante la crianza, sobre todo los primeros años, poder sentir que todavía somos personas sensuales, que podemos, que no nos han robado esta parte nuestra, ¿no? Tan importante creo que en la feminidad. Entonces, me parece como Sí, muy interesante. sí. Has dicho muchas cosas interesantes. Una es la intimidad, y se mezclan muchas cosas aquí, ¿no? Cuando nos vamos a relacionar con el otro, eh, hay muchas cosas que tienen más que ver con nuestra capacidad de dar y recibir o con nuestra capacidad de preservar nuestra intimidad. Es normal que nuestros hijos y nuestras hijas necesiten preservar esa intimidad, ¿no? Entonces, aunque tú pienses que, aunque ellos no quieran compartir contigo, todo lo que tú estás viviendo en tu piel les está calando muchísimo, ¿no? Como tú puedas abrir una conversación, como tú te trates a ti, como tú te mires a ti, como tú te relaciones con el otro, ¿no? Y se mezclan muchas cosas a nivel de crecimiento personal y, bueno, y bienestar contigo misma, ¿no? Y la otra cosa que es muy importante que has dicho es el estado de nuestra sexualidad. Y nuestra sexualidad, o sea, nuestro cuerpo sexual, nuestra energía sexual y la emoción, que es un poco el erotismo, la sensualidad es emoción, ¿vale? Cuando una sexualidad es sensual es porque está conectada a la emoción, ¿no? Cuando tú ves algo que te despierta emoción, que te emocionas, que te eriza la piel, esto es sensualidad, ¿no? Entonces, em, que tú estés más conectada o no a tu energía sexual, el, eh,
puede depender de la experiencia de parto que hayas tenido. Si tú has tenido una experiencia de parto en la que has podido respetarte, te has empoderado, has estado conectada a lo que hayas podido conectarte, ¿no? Porque a veces hay partos que pues son medicalizados y ya está bien. Pero pero siempre sintiendo, no tiene que ver la experiencia de parto con que tú te sientes respetada, ¿no? Me he encontrado mujeres con cesáreas, con 1000 intervenciones que les ha ido súper bien y están súper tranquilas, y mujeres con una pequeña intervención que están súper traumatizadas. Entonces, es muy importante cómo tú vives las cosas, igual como el abuso, es lo mismo, o sea, no vamos a abrir ahora este melón aquí, pero al final es como tú que te colocas delante de las cosas, ¿no? Y es muy importante que, primero, que vayamos encontrando momentos de conectar esa emoción a nuestra sexualidad. Y esto en la crianza a veces cuesta muchísimo porque hay pocos espacios, ¿no? Pero también vemos, ¿verdad, Ana? Y nosotras mismas nos debe de haber pasado lo mismo por lo que has comentado, que hemos vivido el no priorizar nuestro placer, el no priorizar nuestros espacios, el no priorizar como, o no sentir que lo merecemos en ese momento, ¿verdad? O no sentir que es tan importante para nuestra familia. Y luego cuando vas priorizando esos espacios de placer personal, de conectarte a ti, es como que todo se llena de placer, ¿no? No solo tú, sino tus hijos, tu pareja, todo lo que está aquí y que es súper importante Sí. poder conectarnos. Sí. También, a ver, me gusta mucho contextualizar las cosas. Es muy diferente. Hay muchas fases, ¿no? En la crianza. Cuando acabamos, hay momentos en los que la mujer tiene... eh, vamos a dejar de poner el foco fuera y ponerlo en nosotras, en las que tenemos que morir y renacer como mujeres, que a veces es un momento en que las mujeres estamos muy enfadadas con la sociedad, con nuestra pareja, con no sé qué, ¿no? Y al final es como, a ver, ¿qué necesito yo de mí para poder atender esa maternidad que tengo que estar atendiendo ahora, ¿no? O para estar bien. Entonces hay que morir, hay que dejar morir una parte de ti y renunciar y nacer. Y este proceso es duro y es difícil, y en este proceso es muy difícil que puedas conectarte al placer. Entonces, si estás en ese momento de muerte y renacimiento, suéltalo un momento, ¿no? No, respira, relájate, ya pasará, conéctate en aprender. Y no pasa nada si no eres una mujer placer. No pasa nada si estás un tiempo sin poderte conectar al placer y estás criando y estás aprendiendo cosas nuevas y te estás machacando porque necesitas juzgarte para matar aquello que no te sirve, ¿no? Entonces es normal y ya está. Ubícate en ese proceso, que puedas hacerlo lo más rápido que puedas o lo más entregada, como cuando más te entregues más rápido va a ser. Y luego va a llegar ese momento, ¿no? De Claro, placer. totalmente. Porque Marta, ¿qué nos puedes explicar tú qué pasa en el cuerpo, en la mente y en el alma de la mujer cuando de repente, ¿no? Pues acaba de parir y tiene a su bebé, que normalmente pues hay este momento en que parece que esta abertura tan grande de amor, este colocón tan grande, ¿no? Que vives los primeros días, que es una pasada, ¿no? Y lo recuerdo y tendría otro hijo para volver a estar allí con esa presencia. Después digo, Ana, por favor, ¿qué es lo que nos pasa? Claro. ¿Qué es lo que nos pasa? Que aquí se generan conflictos también, eh, y que siento que a veces a la sociedad no le gusta mucho esta parte de la mujer, este momento de vital nuestro, porque parece que nos alejemos, ¿no? De todo lo que hay fuera. Y entonces, hoy se ha ido la luz. Bueno, con el tema del placer y de la sensualidad, ¿qué es lo que pasa en este momento vital? Claro. Yo trabajando con el cuerpo de la mujer y la sexualidad, veo y he visto a lo largo de los años que hay dos centros como básicos, ¿no? Luego está la conciencia y la mente, pero está la sexualidad que está en la cadera,
lo genital, la energía sexual, la acción, y luego está el amor que está en el corazón, en el pecho, ¿no? Las emociones. Y cuando parimos, nuestra sexualidad, nuestra genitalidad, así como antes de parir, ¿no? Está como notamos cuando estamos, como somos cíclicas, nos conectamos a esa energía sexual. Cuando parimos, está todo concentrado aquí arriba, en el pecho. Es una función súper fisiológica, es súper importante que así sea para que las mujeres tengamos la capacidad de sostener la vida del bebé. Entonces, hasta que la mujer no empieza otra vez a menstruar, es muy difícil que la mujer sienta ese deseo de sexo con penetración, ¿vale? Puede ser que no tengas, que no estés menstruando y que tengas el corazón súper abierto, que tu pareja sepa súper bien cómo abrir tu corazón, cómo entrar ahí, de qué manera, y que puedas seguir como teniendo una relación amorosa y sensual con tu pareja. Pero no es esa energía eh, visceral con la que engendramos, ni con la que después, cuando ya empezamos a menstruar otra vez, podemos sentir otra vez en algún momento si estamos conectadas de manera natural a nuestra cadera y a nuestra sexualidad y no tenemos muchas creencias aquí que nos están bloqueando ese vínculo, podemos acceder a la sexualidad con penetración otra vez, Mm. ¿sí? Pero siempre ya es un momento en el que si no vamos haciendo el trabajo de equilibrar estos dos centros, de equilibrar sexo y amor, luego llegamos a la menopausia con sequedad vaginal máxima, con suelos pélvicos súper con disfunción, ¿no? Con poca movilidad, con poca flexibilidad y con mucho rechazo también hacia todos los procesos de la mujer. Sí. Wow, sí, sí, interesante, ¿no? Yo siento con lo poco quizás que se comparte que a veces conozco mujeres que llevan ya, pues bueno, que ya sus hijos son mayores quizás, pero que me dicen, no, es que mirando atrás creo que ya cambiaron cosas cuando empecé a ser mamá, ¿no? Mm. Y cambiaron cosas en mí, en quizás desatenderme, quizás dificultad en buscar momentos para mí que me den placer, que no tiene quizás nada que ver con la sexualidad, o sea, buscar momentos para mí que me gusten, que sienta un bienestar, que sienta placer, y eso cómo ha afectado también a la larga a la sexualidad, y al cabo de unos años pues ya se ha hecho tan grande la pelota que ha sido como difícil, ¿no? De buscar la manera de darle la vuelta, aunque bueno, nunca es tarde, ¿no? Porque Nunca es tarde. es aprender Mm. y ver con amor de que, vale, pues en ese momento yo me he Mm. desatendido y como consecuencia han pasado cosas, Mm. pero sí que me doy cuenta que muchas mujeres explican qué fue en ese momento, ¿no? Y me impresiona también, ¿no? Porque claro, son cambios vitales tan grandes que también la mujer también vivimos unos cambios tan grandes a nivel corporales que nos tardamos un tiempo, aunque todo haya ido bien y realmente cuando no hay ningún desorden así fuerte, el cuerpo se va poniendo a su sitio, pero ostras, cambia mucho, ¿no? Es increíble los cambios que vivimos a nivel físico, a nivel emocional. Hay una movida aquí muy grande, ¿no? Sí. Entonces, a veces es difícil también de poderlo, desde fuera, de poderlo acompañar. Me imagino que no tiene que ser fácil. Y después que se despiertan muchas heridas, ¿no? También, Marta, Mm. que Hay una movida, hay una movida muy grande porque no nos han, o sea, porque no hemos aprendido que una mujer muere y renace 3 veces a la vida. Si de pequeñas entendemos eso y lo ritualizamos de alguna manera, es que hemos perdido la medicina
como preventiva. La espiritualidad en este momento en algunas tribus, esta función era la de procurar un poquito la salud emocional también, ¿no? Y, por ejemplo, mira, ahora de aquí 2 semanas vamos a hacer un ritual de paso para que podamos mm, eso, soltar a la mujer que fuimos y la mujer que vamos a ser. Porque si hay mujeres que viven con mucho dolor ese cambio de la maternidad y hay mujeres que no, ¿vale, Ana? Y entonces yo para mí era como, ¿cómo puede ser eso? A ver, ¿no? Porque hay mujeres que viven tan mal, que ya no tener ese cuerpo, ya no tener esa capacidad de levantarse e ir a correr, esa de capacidad de esa libertad para, no sé, irse a cenar por la noche o de hacer el amor con su pareja así cuando le dé la gana, ¿no? Porque su cuerpo está a punto y ahora no está nunca a punto. Pues hay mujeres que sí, que no lo viven mal. No sé por qué, pero sí que he visto a lo largo del tiempo que, o yo, en mi experiencia, es que cuando yo he entendido que ya no soy esa mujer y que esa mujer ya no me sirve, y que a lo mejor ahora me sirve unas tetonas un poquito más bajaditas, como algo, una barriguita así como no tan tensa porque es todo como más esponjoso, ¿no? Y que me sirve pues una mujer que a lo mejor no tiene tanta ese impulso vital, sino una mujer que sabe cómo escuchar primero, ver, ¿no? Y, y a todos los niveles, como al final es ver, es dejar de ver la virtud en lo que era antes y verla en lo que es ahora, ¿no? Entonces, la maternidad tiene mucha virtud, tiene muchas virtudes ser madre, pero nos quedamos atrapadas en lo que es una mujer que no es madre, ¿no? O en lo que puede hacer una mujer que no es madre, ¿no? O como es el cuerpo de una mujer que no es madre, o sí, y, y esto es es lo que nos pasa a las mujeres. En la menopausia pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. En vez de las mujeres ver todas las virtudes que tienen, que las mujeres tenemos la función, cuando somos madres, tenemos la capacidad de preservar, de cuidar, de sostener, de nutrir, y eso, cuando tú estás abierta a nutrir desde el corazón, eh, hay mucha nutrición para ti también en eso, ¿no? Y cuando, pero claro, hay una parte que es la que tú dices, que tenemos que aprender a equilibrar, ¿no? Que es como la de nutrir, la de sostener y luego la de apartarnos un momento. Y esta es la función de la menstruación normalmente, pero ahora no tiene por qué ser esto, ¿no? Pero cuando estamos menstruando no Ujú. somos capaces de sostener y de nutrir. Tenemos que apartarnos, ¿no? Para estar con nosotras y nutrirnos. Por lo tanto, mujer, si estás menstruando y no te apetece estar con nadie, piensa que es súper importante ese momento de regeneración, porque es que no existe una producción continua, una entrega continua. Hay que parar, ¿no? Y ese es el momento para parar y para nutrirnos y cuando no pasa de manera natural, no pasa nada. Yo digo, pues conectaros a la luna, las mujeres somos cíclicas, vamos con procesos cíclicos, tenemos que estar hoy aquí y hoy allá, no como no, lo masculino que es más lineal, sino pues las mujeres debemos conectarnos a algún ciclo. Si nuestra menstruación no nos sirve, podemos conectarnos a la luna, podemos conectarnos al invierno y al verano. Es como busca momentos para descansar, para dejar de producir, para dejar de cuidar, para dejar de... Y quédate en tu núcleo, viendo, cuidando, respirando, sosteniéndote y luego todo eso es lo que vas a poder entregar, ¿no? Y, Wow, mm, qué interesante. mm, Me ha, me ha encantado lo que has comentado del rito de paso, ¿no? mm, Que de repente he pensado, ¿no? Claro, es que a veces nos quedamos aquí, ¿no? Eh, en querer lo de antes, ¿no? Y tener esta añoranza, tener esa melancolía de lo que era antes, de lo que tenía antes, de cómo era mi cuerpo antes, de la libertad que tenía antes. Y qué interesante poder tener este rito de paso para ubicarte y decir, no, yo ahora tengo a mi cuidado, hay unos niños, hay un mm, niño o más niños
Y esto es muy importante. Yo me tengo que ubicar primero aquí y después mm, cómo la maternidad también nos puede aportar tantas cosas bonitas, ¿no? Y de hecho, yo no paro de conocer mujeres como tú o como yo, que la maternidad eh, bueno, en mi caso sí que ha habido una sacudida en muchos sentidos, pero después me ha hecho Sí, hacer un en el trabajo mío también, claro. también. Sí, sí, también. Tan agradecida, de hecho ahora me pondría a llorar porque ahora que lo puedo ver, ¿no? Cuando estaba al principio, sobre todo mi primera maternidad, que bueno, hubieron cosas así que fueron difíciles, ¿no? Para mí de digerir, Mm, pero ahora, mm, muchísima, agobiada, saturada muchos días, ganas de tirar alguno de ellos por la ventana, con todo esto, pero estoy tan agradecida, o sea, mm. nunca me sentí mejor que ahora, con Piel de 40 gallina. años, con 3 hijos, con Ah, eso, durmiendo mm, poco, todo, o mm, sea, no tengo cosas, mm, pero gracias también a mirar cómo gestionar ese dar, ver que me he muerto también en el camino de tanto querer dar y tener que parar y decir que seguimos así y muere una parte de ti real, o sea, ya no ese rito de paso que algo tiene que morir, sino, no, vas tú a enfermar, ¿cómo vas a gestionar esta energía? ¿Cómo vas a gestionar este dar? ¿Cómo vas a aprender tú a darte, ¿no? Y todo esto es una oportunidad tan grande, pero sí que desde la adulta, ¿no, Marta? Porque a veces creo que nos quedamos en la niña herida y entonces total. queremos eso, queremos hacer, pues quizás cada una con sus temas, ¿no? Pero queremos hacer lo mismo que hacíamos cuando éramos más jóvenes y esto creo que ya no va a funcionar, ¿no? Quizás no va a funcionar ya, quizás va a ser otras cosas, quizás nos va a aportar otras cosas y quizás las locuras pueden venir de otra manera, ¿no? Total. A mí ahora las locuras es que cada día puedo hacer una locura y ¡wow! 10 minutos de tener o de tener, yo qué sé, o no tener vergüenza y salir a la calle y hacer una tontería. Y Pues esto ya bailar y cantar en Instagram, que me encanta cómo lo haces. Me encanta verte. Y es verdad, y pienso, wow, qué momentos más mágicos con la familia, ¿no? Así que sí, pues el cantar y el bailar forman parte enorme de estos momentos de placer y de soltar y de liberar tensiones. está. Qué bueno. Mm, Bueno, a mí ha muchísimas sido una de gracias. las Y cosas que más... Ay, perdona, que ha habido un poco no, de dime. delay, creo. Sí, creo que sí, porque ahora te veo un No, poco mal. esto que decías del cantar y bailar, que para mí ha sido la clave, en mi caso es lo que me conecta así, o sea, a veces es que es un minuto, me conecta conmigo Mm, y también con mi sensualidad, me mm, conecta, me, me hace sentir como, oh, sobre todo, ¿no? Cuando he bailado contigo, Marta, con las clases que ofreces online, el conectar con la cadera, es que la cadera es como mm, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Lo que se vive y para mí de una manera más rápida. O sea, es como lo más rápido que me hace conectar. Y entonces me encanta poderlo compartir con mis hijos porque quiero ser un ejemplo, ¿no? Esa presión que tenemos las madres de querer dar. Y digo, sí, yo quiero dar, pero también cuando yo necesito, a veces me he puesto a bailar y a veces he tenido, ay, mamá, mamá, no bailes así. ¿Por qué no puedo bailar así? Pues sí, me voy a la cadera, claro, como claro. como lo que ahora, los bailes de ahora, ay, mamá, y al final acaban bailando conmigo, ¿no? Y es como también ofrecer este espacio para que ellos ya puedan empezar a empaparse, ¿no? Mm, Pero es maravilloso poder ofrecer, no, Marta, desde tus clases maravillosas que son una maravilla, este, esta dulzura, pero a la vez hay esta dirección tan, este yang tan sí, femenino y yo que es desde mi, importante. aunque trabajo con niños, pero también me encanta poder buscar estos momentos de placer emocional
entre ellos, desvinculados de la sexualidad, pero sí como buscar estos momentos que decías tú, Marta, de estos momentos que se nos eriza la piel, ¿no? Sí, de Y emoción, ¿verdad? De conectar a la emoción, al cuerpo, a la vida, al final, sí. Qué bueno, pues me encanta que lo hagas, de verdad, Ana. Yo a veces cuando les hago cosquillas a mis hijos, ¿no? Pienso, los estoy entrenando para el placer, para que de mayores puedan realmente conectarse a su placer y no es como me piden, mamá, hazme pasigollas, no hazme cosquillitas y yo pues, venga, pues es ese tipo de amor erótico, sensual, en el que ellos están sintiendo placer en su piel, están sintiendo mi amor, y eso es, yo creo que se tiene que entrenar desde de eso. Pues esto es una de las cosas, pero tú cuando bailas con ellos y los haces emocionar y les haces conectarse a su movimiento, a su voz, a su cuerpo, pues es uno de estos otros momentos en los que los estamos educando para el placer. Y claro, ¿qué pasa con placer? Vivir con placer hace un mundo mejor. No es peligroso educar a los niños para el placer. Para nada. Es importante que lo hagamos. al contrario, ¿no, Marta? Porque a Sí. veces siento que quizás nos da miedo como abrir este mundo de más sensitivo, más emocional, más placentero, porque tenemos muchos miedos en cuanto a la sexualidad y sobre todo con, ¿no?, nuestros hijos y hijas, pero yo creo que esto les va a hacer eh, empoderarse más, saber qué es lo que necesita su cuerpo, qué es lo que no, poder poner más límites con mucha más facilidad. Bueno, son cosas muy diferentes. O sea, una cosa es la facilidad que tengan para conectarse a su cuerpo y a su placer, y eso pues se genera esto con espacios de placer y de gozo y de emoción y de sensación. Y la otra es qué haces, cómo gestionas tú tu placer. Pero son cosas, se aprende en lugares Vale. diferentes, ¿sabes? La gestión o sea, tú no puedes tener miedo porque, porque tu hijo le guste como que le hagan unas caricias por si hace daño a alguien o porque eso tiene más que ver con la relación con el otro, con las herramientas que les hemos dado para que se relacionen con los demás, ¿no? Es muy diferente y tenemos que separar y eso es lo que nos hace miedo a veces, nos hace miedo que nuestros hijos se abran en la adolescencia, ¿no? Que empiecen con la sexualidad, que todo. Y eso no nos tiene que dar miedo. La sexualidad es como si, bueno, es una más de la ecuación, ¿no? Lo que nos tiene que dar miedo es cómo nuestros hijos se relacionen con los demás, esto sí, y qué herramientas tengan para ellos procurar su bienestar, porque si ellos están bien y están a gusto y están felices, es más fácil que la relación con los demás sea desde un lugar más sano, ¿no? Pues, Claro. hay que separar, ¿no? Porque es que a veces lo juntamos todo y aquí es donde nos perdemos en el miedo con la sexualidad. Sí. Claro, sí, 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 súper importante. Mm, Mira, tenemos un comentario, Marta, que mm, dice, Ana, yo asisto a clases de Zumba desde hace años y luego de haber parido, el volver ha sido como un volver a sentirme mm, sensual y mm, alimentar mi autoestima. Y a veces claro. he sentido culpa de ponerme a perrear, porque creo que en parte está mal vista toda esta energía. Pues aquí Marta es una especialista, ¿verdad? ¿Ah? Sí, pero también tengo que explicaros que yo dejé de hacer, o sea, yo necesito que esa energía se conecte al amor al final, ¿vale? Si es una clase de cadera solo, pues ya lo he hecho mucho y lo he vivido mucho, pero como a mí me gusta trabajar y creo que es un buen aprendizaje a nivel de la salud sexual de la mujer es cuando hemos despertado de esa energía en la cadera y la hemos movido y nos hemos sentido pues como nos sentimos cuando lo hacemos, siempre cuidando que sea un espacio seguro de intimidad. Es muy importante, es un espacio para nosotras y es un espacio en el que tenemos que vigilar con nuestro ego, ¿no? Y con nuestras ganas
de mostrar o de... Porque esa energía de cadera nos lleva a una energía de, a veces bueno, no quiero como expandirme mucho ni ser muy... pero sí que es importante que entendamos que lo que se despierta en la cadera tenemos que intentar de abrirlo, de subirlo al corazón y de abrir el corazón. Eso es lo que va a hacer que tú te vayas luego a tu familia y a tus hijos y que seas una mujer poderosísima con todo eso, ¿sí? Porque si no, esa energía sexual es como rebota y explota, ¿no? No acaba de generar vínculos tan auténticos y tan profundos como los que generamos cuando conectamos esa energía, ¿sí? Mm. Súper interesante, Marta, súper Ya. interesante. Ahora te escuchaba y me venía a la cabeza una alumna que tenía de canto adolescente, ¿no? Que iba a las discotecas y me contaba qué pasaba, ¿no? Y yo, ¡oh! A mí se me erizaban los pelos, pero wow, ¿no? Y que me decís, sí, es que las chicas se ponen a perrear y los chicos detrás Mm. mirando, ¿no? Y era como, y ahora me imaginaba esto, digo, claro, si esto se queda aquí, es Mm. como raro, ¿no? Es Yo raro. creo como una sensación rara y me imaginaba, ¿no? Todos en la discoteca conectando con el corazón, ¿no? Después de mover la cadera y... Claro, es que yo puedo ver a una mujer perreando y ver ver su sexualidad, pero ver su belleza y ver su poder y ver su amor y su sensibilidad y es una mirada sensible, ¿no? Y yo a veces yo dejé de hacer espectáculos de danza del vientre porque yo ofrecía toda mi alma y sentía que a veces la mirada Era con la que otra. se recogía era otra, ¿no? No todo el mundo, evidentemente, pero sí como que necesité cuidar y preservar ese espacio mío. Entonces, para responder a esa mujer, decir que no se preocupe, que es súper fantástico que vaya a Zumba y que active su cadera y que active esa energía, ¿sí? Y que no hace falta que busque, sí, a mí me gusta, yo lo hago en la misma clase, pero que luego cuando llegue a su casa pues puede abrir su corazón en otros, que busque momentos en otros espacios de su vida para sentir su pecho, para agradecer. Buah, el agradecimiento es una herramienta brutal para conectar la sexualidad al corazón. Sí, así Qué que bueno, por eso. genial, sí, sí, Sí. es un tema. Qué bien, Marta, Muy pues bien, Ana. muchas gracias. Sí, Que, bueno, seguro que me vendían más preguntas y más cositas, está pero quizás súper bien. sí. No te he oído ahora, se ha Ah, cortado. digo eso, que me vendían como preguntas y cositas a seguir hablando, pero quizás también está bien como dejarlo aquí, si a ti te parece bien, Marta, Sí, o si hay está algo bien, ya hemos hablado que muchísimo. sí. Sí. Qué bien, yo Eh, estoy súper contenta de haber compartido eh, mm. este temazo. Yo también, muchísimas gracias, Ana. Es un placer hablar contigo con esa capacidad que tienes también de conectarte al corazón, de ver, de vivir, ¿no? De profundizar y vamos a ello todas, ¿no? Vamos a intentar Mm, de buscar más espacios de placer, de danza, de canto, de descanso también. Sí, total, todo ahí esto. estamos, ¿no? En proceso Sí. de cuidar Mm, esto. mm. Bueno, Marta, Muchas gracias. mil gracias y gracias a todas las mujeres y hombres, que ojalá también es súper necesario también que los hombres puedan escuchar y también ver cómo, iba a decir cómo funcionamos las mujeres, ¿no? Que quizás suena un poco raro, pero cómo, qué nos pasa por dentro, ¿no? Al igual que el Sí, revés. Es sí, súper interesante porque realmente son maneras de hacer súper distintas sí. y más adelante me voy a animar a hacer algún live con algún hombre que tengo ganas también de Wow, papás. súper. Así que gracias a todas las mujeres que habéis estado aquí y las que nos iréis escuchando. Ojalá se cuelgue bien y la idea también es que pueda estar el vídeo en YouTube. A ver, Marta, si lo consigo, ya te digo. Ok, muchísimas gracias. Pues Un un abrazo besito a todas súper y un grande, Marta, y a todas las abrazo.